Habla hasta ahora la vicefiscal general de Colombia, Marta Mancera, sobre las causas de la muerte del coronel Oscar Dávila, jefe de las avanzadas del presidente Gustavo Petro. Muy importante entregarles los resultados basados siempre sobre las certezas investigativas. Durante esta gestión del doctor Francisco Barbosa hemos insistido que para poder hablar de los casos debe existir suficiencia probatoria. Por eso hoy, como garantes de la institucionalidad judicial, queremos indicarles este caso sobre la base forense. Hoy me acompaña el doctor Paredes, que es precisamente uno de los forenses que nos ha apoyado a nosotros en esta administración en lo que tiene que ver con el análisis de cada uno de los casos que son de homicidios o muertes violentas. El doctor, por supuesto, que tiene una amplia experiencia en medicina legal y hoy está en el equipo. 7:33 habla la vicefiscal general de la Nación, Marta Janet Mancera, con el director de medicina legal, el director del CTI, Alberto Acevedo, sobre las causas de la muerte del coronel Oscar Dávila. 7:33. Es una de las piezas más importantes que tenemos dentro de este caso, que es lo que vamos a hablar de las trayectorias de disparo más la posición víctima sobre los elementos que nosotros hallamos ese 9 de junio. Y por supuesto el doctor Acevedo, quien es el director del Cuerpo Técnico de Investigación, quien se referirá a los resultados de residuos de disparo y por supuesto de lo que tiene que ver con el cotejo en materia balística. Por eso es importante que siempre tengamos presente que la Fiscalía General de la Nación siempre entrega certezas judiciales y no basamos nuestras investigaciones en especulación. Vamos a empezar hoy por generar el marco de los hechos. El marco de los hechos para la Fiscalía General de la Nación son el 9 de junio de 2023 en la calle 22 con 48, localidad de Teusaquillo, Bogotá, en la vía pública, alrededor de las 18:18 minutos, horas, al interior de un vehículo tipo camioneta de marca Nissan color gris, estacionado sentido oriente-occidente, lado izquierdo de la vía, mediante utilización de arma de fuego, se presenta la muerte del señor teniente coronel Oscar Darío Dávila Torres, adscrito a Presidencia de la República. Eso fue el 9 a las 18:18, quedó la hora de muerte. Frente a estos hechos, la Fiscalía General de la Nación puede decir que generó una actividad investigativa de lo que llamamos nosotros la línea de tiempo. La línea de tiempo es la que genera la certeza para los forenses de poder establecer hora de muerte, circunstancias de muerte y algo muy importante, si existe o no un tercero frente al deceso del teniente coronel. Empezamos por decir que la ventana de muerte quedó radicada en las 17:40 minutos. La ventana de muerte es la última actividad en la que lo vimos vivo. No podemos decir que sea la información que haya suministrado el conductor del teniente, porque el conductor del teniente, por supuesto, en muertes de esta naturaleza, ingresa en lo que denominamos nosotros en la investigación como una persona sospechosa sobre los hechos que se generaron dentro del vehículo. Esta ventana de muerte es con un video que quedó grabada la imagen del coronel ingresando a un apartamento de un familiar acudiendo ahí a hacer una actividad propia de su familia. No nos referiremos en qué actividad específica. Estuvo en la carrera octava con calle 65. De ese sitio sale a las 17:53, fijado en video, en donde se observa salir vivo el teniente coronel hacia el lugar de su residencia. Se observa el paso de la camioneta por Porferias a las 18:10 minutos. En esos 18:10 minutos se tiene como antecedente de línea de tiempo que llamó a su esposa para informarle que iba hacia su casa. A las 18:13 el coronel Dávila llama a la periodista de la revista Cambio.
que pues obviamente eso públicamente se ha manifestado y quedó registrado a las 18:13. 18:16 se observa el paso de la camioneta del coronel Dávila frente a su lugar de residencia. Siguiente. 18:16, la camioneta se estaciona en su lugar de disposición final, que es en el lugar donde la Fiscalía General de la Nación aborda el caso con sus expertos. 18:16, el conductor se baja de la camioneta hacia una tienda y se observa en un video que el conductor está haciendo la compra de una soda que previamente le había manifestado el coronel que lo hiciera. 18:16 se observa al conductor ingresar al supermercado. 18:18 se observa al conductor llegar al vehículo, abrir la puerta y momentos o instantes en que sucede eso, relata el conductor que el teniente coronel se dispara. Entenderán que esos son los hechos que relata el conductor que manifiesta haber observado al teniente coronel quitarse la vida. Por supuesto que a partir de ese momento podemos decir que la Fiscalía General de la Nación se reporta el deceso del teniente coronel y se conforma un equipo de 25 personas. Las 25 personas son las disciplinas que me pueden determinar a mí poder corroborar la hipótesis o descartar la hipótesis que él se suicidó. Entenderán que en nuestra actividad investigativa no podemos ir solamente con el testimonio del conductor. Entenderán que para esta actividad se requieren personas expertas en algunas actividades forenses como, primero, el médico forense del Instituto Colombiano del Instituto de Medicina Legal, quien abordó el cuerpo y realizó una necropsia con el protocolo, precisamente el protocolo de Minnesota. Ese protocolo permite establecer que ninguno de los espacios del cuerpo haya tenido una situación distinta a la del disparo, es decir, que no fue golpeado, que no se realizó ninguna actividad en vida del teniente coronel que se pudiera determinar que previamente a su muerte hubiera existido alguna situación que pudiéramos indicar que existía un tercero que hubiera podido golpear o infringirle algunas situaciones al teniente coronel en vida. Se realizaron en el sitio o en el lugar de los hechos, se utilizó la última tecnología que tiene la Fiscalía General de la Nación, que es precisamente los equipos técnicos de Faro que determinan lo que es la información de la escena, y para ello pues obviamente es importante tenerlo presente para que el físico pudiera hacer su análisis dentro y fuera del vehículo y determinar y concluir cuál fue la trayectoria del disparo que se generó dentro del vehículo. Y un tercero, por supuesto, que es lo que tiene que ver con el análisis de sus prendas de vestir del teniente coronel para poder determinar cuál fue precisamente si es o no un suicidio. Luego de eso, entenderán también que se utilizaron los laboratorios de química para los residuos de disparo de ambas manos del teniente coronel. Y se hizo cotejo balístico entre el arma encontrada en el lugar de los hechos con el fragmento de plomo que se encontró dentro del vehículo. Estas disciplinas, unidas a toda la actividad, desde la ventana de muerte hasta el momento en que se suceden los hechos, podemos decir que la muerte del teniente coronel se suscita a las 18:18. Frente ya a los resultados, que es lo más importante dentro de esta investigación, ya los hará cada una de las disciplinas, concluyendo en su especialidad si existe o no un suicidio o un homicidio.
Por supuesto que serán ellos los que determinen en cada una de las conclusiones. El doctor Paredes empezará en lo que tiene que ver con los resultados de la autopsia. 7:42, habla el director de Medicina Legal. A esta hora habla la Fiscalía para conocer las causas de la muerte del coronel Óscar Dávila. En general, en la comunidad hay un desconocimiento de exactamente qué es una necropsia. Yo diría que una necropsia es parte integral de una investigación judicial donde vamos a determinar si hay o no un responsable de un hecho determinado. Entonces empezaría diciendo que una necropsia no es abrir y cerrar un cuerpo, eso se puede hacer relativamente rápido y sencillo. Una necropsia es contextualizar los hallazgos de un cuerpo, las lesiones que tiene, las características que tienen los órganos, los antecedentes de la persona y adicional a eso los estudios toxicológicos que se pudieran derivar para poder establecer de una forma certera todo lo concerniente con esa persona. Porque lo pudiera uno decir de una forma que tal vez es la última consulta, por decirlo de alguna forma, que va a tener un cuerpo con una persona que está dedicada a la ciencia, en este caso a las ciencias forenses. Entonces, es ahí la razón por qué un informe de necropsia, pues es difícil que salga en forma inmediata, el mismo día o el otro día, porque hay que hacer unos estudios complementarios para poder hacer una contextualización adecuada del caso, como se hizo en este caso. En este caso participó un grupo multidisciplinario en el Instituto de Medicina Legal, conformado por 3 patólogos, 3 balísticos, 3 toxicólogos y 2 biólogos, para poder tener certeza de qué fue lo que pasó. Como lo dijo la doctora Mancera, adicional se hizo el protocolo de Minnesota, que es una búsqueda exhaustiva en el cuerpo de posibles evidencias relacionadas de riña, de lucha, de condiciones extrañas que hubiera podido tener una persona. Y eso queda plasmado en un informe de necropsia, en un informe escrito, que adicional se acompaña de más de 90 fotografías de detalle mostrando los hallazgos normales y anormales del cuerpo. Una vez hecho todo lo anterior y contextualizando este caso con todos los elementos que obran en la investigación, es que el forense pues obviamente se va a pronunciar. Y en este caso, ¿cuál es el pronunciamiento puntual? Ustedes están viendo una imagen, yo quise poner unas imágenes, no quise poner nunca una imagen del cuerpo porque me parece que eso no está bien para la sociedad ni para los familiares del coronel. Entonces no, es simplemente un diagrama ilustrativo. Y ese diagrama ilustrativo, como ustedes lo pueden ver, en el lado derecho hay un punto. Ese punto lo puse redondo, pero realmente no es un punto redondo. Es una herida de 4 por 2,8 centímetros. ¿Qué características va a tener? Ese es el orificio de entrada. Y ese orificio de entrada es irregular porque el arma estaba puesta a contacto. Cuando se pone el arma a contacto, se produce una deflagración de gases y generan una herida que es muy característica, que fue descrito hace prácticamente un siglo por un forense italiano, Giulio Benassi, y se habla del signo de Benassi. ¿Qué es el signo de Benassi? Que lo conocemos los forenses. Son residuos de pólvora combustionada, le decimos ahumamiento, en la parte externa del cráneo, pero no solo en la parte externa del cráneo, sino también en los tejidos blandos que están debajo del cuero cabelludo y alrededor de la herida del cuero cabelludo. Y adicional, en este caso, había residuos de pólvora en la membrana recubierta del encéfalo, que se llaman las meninges. Eso, sin lugar a ninguna duda, es una herida a contacto. La otra herida que ustedes ven al lado izquierdo, un poco superior al pabellón auricular, es el orificio de salida, que también es irregular. Con eso se individualiza una trayectoria que es anterior-posterior, es de derecha a izquierda y es ligeramente superior-inferior. Con eso hablamos de un orificio de entrada, un orificio de salida, que causa unas graves lesiones en el interior de la cavidad craneana, con una gran fractura y obviamente unas lesiones cerebrales muy características. En nuestro canal de YouTube, la rueda de prensa, detalles de esta necropsia al coronel Óscar Dávila. La investigación que se hace, podemos poner la siguiente, que cuando se revisa el cuerpo, no solo el cuerpo, sino también las prendas, vemos un patrón de salpicaduras de sangre que refleja un modelo como en U. Es decir, eso nos da un indicio muy fuerte de que esta persona tenía el arma empuñada y esas salpicaduras son derivadas de que esa misma persona tenía el arma empuñada. Y obviamente esto también se observa en
en el puño de la camisa, en la mano, en la zona derecha, en la zona dorsal. Adicional a esto, este cuerpo no tenía ningún signo de riña, lucha, sujeción o indefensión. Lo que sí nos llamó la atención es que se detectó que esta persona estaba tomando alprazolam. ¿Y el alprazolam qué es? Es un medicamento derivado de los benzodiazepinas que tiene un efecto principalmente ansiolítico. O sea, esta persona pues estaba tomando este medicamento seguramente por el cuadro de ansiedad y seguramente que ayuda también a dormir un poco, pues a conciliar mejor el sueño. Entonces, pues uno desde el punto de vista forense pudiera decir que esta persona estaba expuesta a un estrés importante. La conclusión entonces que uno puede llegar como forense sin ninguna duda, yo diría que este es un caso típico de una lesión a contacto con todas las características propias de un suicidio. Desde el punto de vista médico-legal... 7:47, la Fiscalía, atención, el director de Medicina Legal confirma que el coronel Óscar Dávila, el jefe de avanzadas de la Presidencia de la República, involucrado en el escándalo por el uso indebido del polígrafo, de las interceptaciones ilegales, de todo el episodio que involucra a la ex jefe de despacho Laura Sarabia y Armando Benedetti, se suicidó. El coronel Óscar Dávila se suicidó y se cierra el paso, Felipe, a una serie de especulaciones que se venían dando desde el viernes 9 de junio, cuando se habló desde varios sectores de la posibilidad de que hubiera sido un homicidio, de que querían callarlo. La verdad, Felipe, es que, y varios oyentes nos lo están diciendo, esto, más que un informe de medicina legal, es una clase de medicina forense. Muy detallada la manera en la que la Fiscalía explica por qué llega a la conclusión de que el coronel Dávila sí se suicidó. La verdad, pues uno desconoce todos estos temas científicos que está explicando el director de Medicina Legal, pero el informe, por lo que hemos escuchado y lo que estamos oyendo, pues parece ser bastante sólido y bastante científico, ¿no? Desde ese punto de vista, entonces encontramos una maqueta tridimensional del... Está hablando ahora uno de los expertos del CTI, María Camila, hablando sobre cuáles son las circunstancias que rodean este episodio. La línea de tiempo que entrega la vicefiscal es muy clara. Lo que dice el director de Medicina Legal sobre las circunstancias que me parecen dolorosas para la familia, de cómo el disparo es a contacto por el lado derecho de su cabeza y el rastro de la mancha de sangre, que estuviera tomando un ansiolítico, que no hubiera ninguna señal de posibilidad de riña o de que alguien lo hubiera forzado, pues llevan a la conclusión de que el coronel Dávila se suicidó. Es claro, Ricardo, 6:18 es la hora de la muerte, lo confirma la vicefiscal Mancera, pero lo claro es 90 fotografías que le toman al cuerpo, no hay ningún rastro de lucha, ningún rastro de violencia antes de que se registrara el disparo, que tiene un momento de entrada y tiene una de salida, un orificio de salida que es irregular, que es de derecha a izquierda. Dice Ricardo, el director de Medicina Legal, que la lesión produjo una gran fractura, lesiones graves, y que encontraron allí patrones de salpicadura, que es muy, muy importante ese dato, de sangre en modelo en U, que les da a ellos un indicio fuerte de que tenía el arma empuñada, de que fue un suicidio, que es la conclusión final alrededor de lo que ocurrió con el coronel Óscar Dávila, que era el jefe de avanzada de la Presidencia de la República. 7:50. Sí, yo creo que, Ricardo, pues, muy importante tener esa claridad, fundamental tener la claridad. Ahora viene la siguiente fase y es saber qué lleva al coronel Dávila a una circunstancia límite como esta, claro, para haberse suicidado. Eso va a ser más difícil determinarlo. Esto pues se podía determinar con las pruebas científicas que pues estos expertos están dando. Lo otro, pues ya podremos ver cuáles fueron las actividades previas que él tuvo y conversaciones, etcétera, pero eso va a ser siempre más difícil. Pero a mí me tranquiliza, digamos, yo lo dije desde el principio, hace una semana, yo confío en que aquí se está haciendo una investigación pues independiente, y hay el Instituto de Medicina Legal de Colombia es un instituto que tiene un amplísimo reconocimiento internacional incluso, y entonces pues esto es lo que necesitamos los colombianos, creo yo. Creer en los árbitros y en las autoridades y en quien tiene que tomar las decisiones. A mí me deja tranquilo. Hay muchas más
temas que investigar. Eso no quiere decir que aquí se cierre la investigación y que ya no pasó nada porque consideremos que es simplemente una decisión individual del coronel. No. Hay unos hechos que rodean esta muerte desafortunada que hay que seguir investigando y sobre los cuales esperamos la misma seriedad y la misma certeza con la que hoy está hablando la Fiscalía para saber qué conclusiones llegamos y sobre todo que lo hagan rápido porque genera una situación de incertidumbre en el país mantener estas puertas abiertas. Pero además yo creo que la amplia explicación es importante para un hecho que generaba tantas preguntas en el país y explicarlo de esta manera tan detallada y con un lenguaje que es accesible para todas las personas es muy importante. O sea, yo creo que la conclusión aquí es, fue contacto del arma, la tenía en la mano, no hay ningún tipo de precedente de lucha ni de forzarlo de riña ni nada por el estilo, estaba tomando un ansiolítico y por lo tanto, sin ninguna duda, es un suicidio. Alprazolam es el ansiolítico. Lo creo y confío en este dictamen que ese alprazolam, Álvaro, es el componente activo de Xanax, entre otros ansiolíticos que son muy utilizados. Por eso, seguramente, y lo que dice el director de Medicina Legal, el coronel Dávila, estaba siendo sometido a profundas presiones que tendrán que verse en el camino, saber por qué el coronel Dávila estaba sometido a esas presiones, por qué llega a ese nivel de estrés importante. Ricardo, es que el dictamen es claro porque la evidencia, según dicen los técnicos, es contundente. La pregunta es por qué se demoró todo este tiempo. ¿Por qué, como siempre pasaba, no salió el director de Medicina Legal a dar estos argumentos contundentes técnicamente? ¿Y por qué un tema que políticamente es tan sensible, tan delicado, que puso durante días en duda si esto se trataba de un crimen de Estado o no? Semejante duda se mantuvo sin ninguna justificación. Y ahora montan semejante show en vez de haber dicho... Tengo entendido que se demoraba un día, o máximo 2, tener la evidencia técnica. Álvaro, duraron... Sí, querían revisar todo. Montaron ¿Y por qué querían revisar todo? Y demás quisieron hacerlo con todos los protocolos. No, yo creo que, pues fíjese cómo empezó la rueda de prensa. La vicefiscal echándose un discurso y diciendo que ellos son la garantía de la institucionalidad. Eso es una interpretación política. Este manejo le hizo mucho daño al país, generó mucha zozobra. Ojalá en el futuro sea más eficiente, menos micrófono y más rapidez y resultados, que es lo que tiene que dar una fiscalía. 7:54, Luis Ernesto. Ricardo, yo sí creo que, digamos, el tiempo se prestó para un montón de especulaciones que no le hacen bien a la institucionalidad, pero lo que queda aquí hoy reforzado es justamente la institucionalidad, la independencia de quien investiga, que claramente sabemos que en cabeza de la Fiscalía y su entidad adscrita, que es Medicina Legal, está Francisco Barbosa, que se ha distanciado del gobierno, quien maneja las investigaciones de casos muy sensibles para el presidente Gustavo Petro, en la investigación de su hijo, en la investigación de su ex jefe de gabinete, de su ex embajador en Venezuela, uno de los hombres más cercanos, Armando Benedetti, y se tomó el tiempo necesario porque es que lo que está en juego era justamente darle tranquilidad a los colombianos de que ellos, como jueces imparciales, están diciéndole al país, aquí hubo un suicidio. Quienes especulaban que esto había sido un homicidio, es decir, que hubiera habido una mano oscura detrás de la muerte del coronel Dávila porque trataba de encubrir algo, pues se quedaron viendo un chispero. No hay ningún intento cubrimiento, lo que hay es una justicia funcionando a un ritmo que a veces quisiera uno que fuera más rápido, pero lo más importante no es ni siquiera el dictamen, sino la confianza que haya sobre ese dictamen, y creo que este dictamen da confianza y elimina cualquier especulación que hubo en algún momento tendenciosa sobre un posible homicidio para encubrir la investigación. Escuchamos las conclusiones, la vicefiscal Marta Mancera habla hasta ahora. A su mano en la que se accionó, que es su mano derecha, y amén de lo anterior, el arma encontrada dentro del vehículo con el fragmento de plomo que se halló dentro del mismo vehículo fueron uniprocedentes. Por lo tanto, para la Fiscalía General de la Nación, este caso está resuelto y los fiscales a cargo de este caso, con autonomía e independencia, muy seguramente cerrarán el caso. Muchas gracias.
la alternativa.